Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Holguín Matiz del curso de cromatografía y perteneciente al grupo 8. A continuación llevaré a cabo la sustentación de la tarea 2, haciendo referencia a los términos de cromatografía planar y de columna. Cromatografía de columna, como su nombre lo indica, esta utiliza para su realización unos tubos largos y dentro de los cuales está contenida la fase estacionaria, es decir, un sistema cerrado. Existe una particularidad muy importante y es que en la de columna, en la líquida, existen 4 mecanismos de separación: adsorción, reparto, intercambio iónico y fijación sobre gel. Para la cromatografía gaseosa, que también se incluye entre esta clasificación, existen gas líquido, que es el mecanismo de reparto, y gas sólido, que es el mecanismo de absorción. En contraparte, para la cromatografía planar, existen solo 3 mecanismos: adsorción, reparto e intercambio iónico. Bien, como se había establecido que existen dos tipos, líquido y gaseoso, para la cromatografía de columna, acá se puede ver el esquema en cuanto a la cromatografía de columna y otra figura que reafirma varias etapas y el establecimiento de dos elementos en varias etapas en diferentes tiempos. En cuanto a la cromatografía de gases, que está asociada a la cromatografía de columna, se establece que esta es una técnica de separación que nos permite determinar diferentes componentes de una muestra compleja formada por compuestos volátiles. Acá se establece, valga la redundancia, un esquema que muestra cómo es el procedimiento. Las fases intervinientes con sus respectivas variables: se tiene la primera fase, que es la selección y preparación de la fase móvil, y la fase estacionaria. Esta dependerá de la estructura y características de los compuestos a separar. Una segunda fase, que es la aplicación de la muestra debe incorporarse a la columna disuelta en una pequeña cantidad de la fase móvil. Una tercera fase, que es la corrida cromatográfica y la dilución, que consiste en hacer pasar la fase móvil a través de la columna cromatográfica, y la dilución consiste como en la diferencia de velocidades, ¿sí?, por las cuales se lleva a cabo este proceso. Existe elusión isocrática, la por etapas, donde hay interferencias, y la gradiente, que es donde no hay ningún tipo de interferencias y todo el proceso se lleva a cabo de una manera satisfactoria. La recogida de los silbatos y detección de los componentes es muy importante, ya que esta consigue llevarse a cabo con base en dos objetivos. Una es separar un componente del resto o separar varios componentes entre sí presentes en la muestra. La identificación y cuantificación de los compuestos separados. La cuantificación se realiza en los silbatos obtenidos empleando generalmente métodos espectroscópicos con ayuda de una curva de calibración, el tiempo de retención, que mide la eficiencia de una columna, la resolución, lo cual también se relaciona a través de esta ecuación. El factor de capacidad y la selectividad. La cromatografía planar, en esta se emplea una capa plana y relativamente delgada de un material que a su vez es el soporte, o bien que cubre una superficie, o bien que recubre una superficie de vidrio, plástico o metálica, ¿sí? A diferencia de la de columna, pues esta es sobre una base y no sobre un sistema cerrado. Como es el caso de cualquier tipo de cromatografía, la separación de un compuesto por cromatografía en capa delgada tiene un lugar entre dos fases, una es móvil y la otra estacionaria. Las fases intervinientes con sus respectivas variables: preparación de la placa cromatográfica, aplicación de la muestra, desarrollo del cromatograma. Acá en el desarrollo del cromatograma existen varios, que es el ascendente, el descendente, el horizontal convencional y el desarrollo bidimensional. Acá se establecen dos figuras donde se muestra la preparación de la placa cromatográfica y la aplicación de la muestra, teniendo en cuenta una micropipeta para su utilización y la distancia de 1.5 en centímetros en cuanto a uno de los bordes de la placa. Luego el revelado, que es de carácter ya cualitativo también, viene dicho análisis que establece la identificación de las manchas en el cromatograma, tal como se indica acá y como se indica acá, lo cual va precedido del análisis cuantitativo. Es importante mencionar que en este se tiene en cuenta la referencia del patrón en cada una de las fases establecidas y de las muestras. En cuanto al análisis cuantitativo, se tienen métodos de dilución de componentes, el cual antes se hacía pues teniendo en cuenta que se raspaba la zona sílica correspondiente al componente que se desea cuantificar, pero eso fue cambiado con la utilización de una boquilla de dilución, lo cual para su introducción también se puede llevar a cabo en el sistema de GLC o el de HPLC.
en caso de que la separación no haya podido ser completada en la placa. Y los métodos densitométricos, que como su nombre lo indica, lo que busca es utilizar densitómetros para realizar la cuantificación. En cuanto a eso, se tiene que el resultado de la medición es un cronograma de señal versus distancia de migración, tal como se puede ver acá. Y también la cuantificación de cualquiera de los componentes de la muestra se realiza con la ayuda de una curva de calibración. De esa curva de calibración sale una ecuación de la recta, la cual tiene una pendiente, un intersecto, el área bajo la curva del pico del componente de interés en el cronograma de la muestra y la concentración o masa del componente de interés. Finalmente, pues se establece o se visualiza un densitómetro acoplado a un sistema de computación y un sistema de fotodocumentación. Acá las referencias utilizadas y muchas gracias.